pero hoy día tenemos importantes invitados para abrir nuestro corazón y entender cómo es la convivencia en este nuevo Chile, Carla. Hoy queremos saludar primero que todo a María Inés Munita. Tú eres matrona, te vamos a dar un aplauso de bienvenida. Bienvenida. Porque la María Inés se hizo muy conocida el año pasado frente a la polémica por las viviendas sociales en Las Condes. Hoy día vamos a estar hablando de eso y de mucho más, María Inés. Perfecto. También está con nosotros Marco Antonio Campos, él es psicólogo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros también hablando de este tema tan importante. Y otro amigo de la casa, Gonzalo Vial. Gonzalo, bienvenido, director ejecutivo de Huella Local. ¿Lo dije bien? Sí. Otro aplauso para ti entonces, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, como bien lo decía Carlita, el año pasado, nuestra querida amiga acá presente, María Inés, vivió una situación en particular. El alcalde Lavín propone viviendas sociales en medio de la comuna de Los Condes, un edificio que además tenía características, los estándares muy altos. Y parte de la comunidad se opuso. Se opuso porque entendía que esto de mezclar gente de distintos segmentos sociales no era bueno ni beneficioso. ¿Cómo participaste tú de esa iniciativa y cómo lo viviste y cómo lo sentiste tú? A ver, yo estaba acostada en mi cama cuando veo de esto de los rotos, delincuentes, y dije, no te puedes quedar acostada. Me vestí y partí a decirle a la gente, si toda la vida en Chile, hasta antes del año 73, vivíamos juntos, incluidos. No esta cosa de que por allá uno y por acá lo otro. Entonces, me parece que eso no puede ser. Debemos continuar incluyendo a la gente. La gente que trabaja en las poblaciones son los que nos trabajan a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decir, no puedes vivir al lado mío? Cuando yo era chica, en la calle es así, existía un condominio. O sea, se llamaba CITE. Ahora ciúticamente le llaman condominio, ¿no? Claro. Pero era el CITE y en el CITE vivía el zapatero, la señorita que arreglaba las medias, María Inés, etcétera, gente. Y toda esa gente nos servía. ¿Y qué hacía esa gente? Nosotros los niños íbamos a las plazas que ven y ellos mismos nos iban a dejar a nuestras casas. O sea, dejemos la estupidez a un lado. Ya, ¿y qué te pasa a ti cuando ves lo que ocurre, por ejemplo, el día domingo ahí en el portal La Dehesa? ¿Quieres la verdad? Sí, pues, obvio. Para mí, la gente que estaba en La Dehesa, ¿cómo decirle que no son? Son unos nuevos ricos. Y no hay peor astilla que la del propio palo. Entonces, la gente que vive en La Dehesa, si son tan educados, no debieron jamás haber echado aceite a ese fuego. Debieron haber puesto paz. ¿Y qué te pasa con la palabra roto, que es una palabra tan despectiva, fuerte, tan violenta para mí? A ver, yo siempre lo he dicho, roto es la persona que está rota y que yo, que conozco al cuerpo humano, el cuerpo humano en ninguna parte está roto. Por lo tanto, no viene. Y miramos roto hacia el que es pobre, porque anda con ropa andrajosa. Pero eso no es ser roto, a lo mejor tiene un corazón mucho más grande que el que anda con la última moda. ¿Te ha tocado pelearte a ti con gente de tu mismo barrio con respecto a este tema? Fíjate que ayer en el portal de esa había una señora, no sé si era menor o mayor que tú. Entonces, evidentemente que del roto ha salido la palabra rotear, que es como un verbo. Yo roteo, tú roteas, en fin. Y aparece una señora de tus mismas características con un cartel que dice, digamos lo que sienten, pero sin rotear. Lo decía ella claramente. Una persona que también pertenece a una condición... Ahí está, mira. Ahí está la letra, mira. Ella. Sí. No lo alcanzo a ver de acá por problemas. Prohibido rotear, dice. Prohibido rotear. Por favor, gracias. Por favor, gracias. Ella se hace cargo de esto. Tampoco yo creo que sería bueno generalizar. Yo me imagino que también hay gente como tú que está de acuerdo con esto, que la convivencia tiene que cambiar en este nuevo Chile. Pero de todas maneras, yo estoy de acuerdo con Lavín de que se hagan las casas sociales. Ahí hay otro pedazo al lado del Parque Padre Hurtado. Hay unas hectáreas que no son de nadie. Ahí se deberían hacer casas sociales. Vitacura debería tener casas sociales. Lo Barnechea, que era un pueblo minero. Cuando yo llegué a Lo Barnechea, eso era un pueblito minero. Pero que hicieron puros condominios. ¿Y cuánta de esa gente realmente paga sus contribuciones? Es mucho más, lo voy a decir porque me carga la palabra roto, es mucho más roto el que no paga sus contribuciones como corresponde, el que no paga sus impuestos.
Ladrones son todo el que no paga impuestos. Ladrones todo el que se roba un pan en el supermercado o en la panadería y se lo come antes de pagar. Esos son ladrones. O sea, tú podrías ir en el mismo plano, por ejemplo, a una persona de esas características, de repente con una persona que por necesidad entra y saquea. O sea, estamos hablando de saqueo Exactamente transversal. lo mismo. Aquí no hay un ladrón peor que otro. No. No. Antiguamente se decía, el pobre se roba una gallina y va a la cárcel. El rico que no paga sus impuestos, Todavía lo pasa. mandan a clases de Exacto. ética. O sea, perdóname, pero ética te la enseñan en tu casa, Eso te no indigna. en una clase. María, te indigna porque tú lo decías, antes estábamos todos mezclados, convivíamos. Yo no sé si podríamos generalizar acerca del respeto, pero siento que antes había más respeto. Había un respeto absoluto. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y la gente, los políticos de aquella época, no miraron a futuro este país. No miraron al qué puedo ganar yo si hago estas políticas. No miraron al país. ¿Será que vivimos en una sociedad muy individualista? Y en eso te quiero involucrar a ti también, Marco Antonio, en la conversación. ¿Tiene que ver con eso? ¿Qué nos hizo separarnos y crear estos abismos tan grandes? A ver, respecto de esto, hay datos que son súper relevantes considerar, digamos que son informes de la PNUD y de varias otras organizaciones que se han venido haciendo por años. Y entre eso está los cambios valóricos los cuales hemos experimentado como sociedad. Hemos aumentado el individualismo, hemos acrecentado nuestra desconfianza hacia los otros y por lo tanto eso ha hecho también que nuestras prácticas habituales, que están, ojo, muy vinculadas con la estructura del modelo en que vivimos, haga que nosotros precisamente valoremos ciertas cosas y no otras, como pasaba hace 40 o 50 Por años ejemplo, atrás. ¿qué valoramos hoy día y El- qué dejamos de valorar? Por ejemplo, hemos transformado, voy a ser un poco sobre abstracto en esto, pero hemos transformado la felicidad en un bien de consumo. Y todo el mundo quiere ser feliz y parece que ser feliz consiste en un modelo de productividad y de generar, ¿no es cierto?, altos estándares de consumo y tener las cosas más caras posibles y eso como que le da cierto grado de satisfacción a la gente. Alguien dijo aquí en el programa, dijo, los chilenos dejamos de ser ciudadanos y somos clientes O consumidores. o sí. consumidores. Sí. Te quería agregar una cosa a lo que tú dijiste. Hablaste de unas cosas valóricas que se vienen arrastrando de estudio. ¿Por qué somos tan clasistas? Porque lo que vivimos en el molde ADESA, en el programa ADESA, tiene que ver con el clasismo, con que yo tengo más, tú vales menos. Solamente incorporarlo a lo que tú estabas expresando, el Sí, clasismo sí, como sí. un valor que tenemos los chilenos. Mira, recordemos que Chile es históricamente un país bastante aislado. ¿De acuerdo? No estamos... Estamos en el poto del mundo. Sí, entonces, en el fin del mundo. Y esto hace, digamos, de que tengamos, o teníamos hoy día cada vez más, menos interacción con razas diferentes, culturas diferentes, Verdad. etc. Hace 20 años atrás los chilenos nos declarábamos, y si pueden hacer la búsqueda en los mismos diarios, ¿sí?, como que no éramos un país racista. Hasta que empezaron a llegar los extranjeros y nos dimos cuenta de que, que nos da miedo la gente que no es como yo. Y eso es lo que pasa en un nivel un poco en menor escala, es lo que está pasando con nosotros y los diferentes, digámoslo así, grupos socioeconómicos, ¿de acuerdo? Donde este que es diferente a mí, yo le tengo miedo. Y la gente en la dehesa, lo que nosotros vimos que apareció como una reacción agresiva, está fundamentada en el miedo. Y esto lo estoy diciendo desde el punto de vista de cómo funciona la mente de las personas. Frente al miedo, los seres humanos nos paralizamos, huimos, evitamos la situación o atacamos. Y esto Pero fue lo que vimos, lo que estamos viendo en muchos miedo. otros sectores. Pero Es miedo el a qué en el caso puntual del mall del portal. Mira, fíjate que en las grabaciones que ustedes mostraron apareció en los diálogos algo que decía ustedes, nosotros. Ya. Y ahí tú inmediatamente generas una diferenciación de que yo no soy igual que tú. Claro. Y Ya. como tú no eres como de los míos, endogrupo, los míos y los que piensan como yo y comparten las mismas ideales y valores, entonces tú eres una amenaza para mí. Es brutal eso. Eso es salvaje. Es Pero brutal. eso, Esto Marco, es salvaje. Perdón que te interrumpa, pero para saber, y quizás también María Inés, que eres matrona y que ves nacer muchos seres humanos, porque yo entiendo que eso sea una respuesta instintiva si yo soy presa, por ejemplo, y viene el que es mi depredador, por así decirlo, entendiendo que somos todos parte del reino animal. ¿Pero eso se aprende entonces en los seres humanos? Si es que yo veo a un otro que por características físicas, por puros prejuicios, por cómo está vestido, por cómo habla,
pienso que es distinto a mí y me siento atacado. ¿Alguien me enseña eso o hay un instinto que me dice, prendo mis alarmas, cuídate porque este distinto a mí me puede atacar? Permiso. Mira, la respuesta instintiva, por llamarla así, es la respuesta frente al miedo. Y existen miedos que son atávicos, Ajá. o heredados, si quieres. Pero también existen temores que son aprendidos. El temor al otro, que su color de piel es distinto o la forma de sus ojos es diferente, eso es aprendido. Eso se aprende. La prueba está en que los niños pueden convivir, Exacto. digamos, Se entre ellos enseña sin en la dar casa. ninguna diferenciación. Exacto. Entonces eso se aprende. Y la amenaza percibida en este caso, no solo tiene que ver con la integridad física, sino con mi patrimonio, que es una cosa que hoy día el patrimonio es como si fuera tu brazo. Sacrosanto. Entonces, Y eso tendrá que ver en el hecho que hablaba ella, porque en el fondo, cuando pensamos en el Chile hace 50 años atrás, parece que había una amalgama más consolidada. Ahora, como que cada cual vive en su burbuja. La gente de ese portal, de la dehesa, en su burbuja, no bajan de Plaza Italia hacia abajo, no conocen esa realidad, y los otros difícilmente llegan también al portal de la dehesa. Ciertamente tiene que ver ese tipo de aislamiento, ese tipo de segregación que fue planificada en el nacimiento de este miedo. o sea, sin duda, y probablemente aquí nuestro amigo está más calificado que yo para responder a esto, pero la segregación espacial hace que tengamos menos interacción con otros. Sí. Y al tener menos interacción con otros y solo relacionarme con los que piensan igual que yo, el mundo empieza a percibirse como una amenaza. O sea, sumémosle esto. Exacto. Ojo, y esto que es re importante, y yo creo que podríamos darnos 10 segundos para respirar hondo ahora, pues, y darnos cuenta que estamos sometidos a una presión y a un estrés enorme por ya más de un mes. Esto equivale a estar en estado de alerta, en modo pelea, para decirlo en lenguaje más coloquial, por más de un mes. Entonces, hoy tocas a un ser humano así y los ambientes están tan crispados que cualquier cosa se percibe como una amenaza, como un peligro. Estamos viviendo Es un nivel de estrés Sí. altísimo. No, y perdona, yo creo que era un estrés transversal Absolutamente. que ha atravesado toda la sociedad chilena. Gonzalo, has estado escuchando atentamente lo que aquí has estado conversando. No sé si está dentro de lo que tú también quieres tocar. Estás hablando sobre la lucha de la desigualdad Sí, claro. y que se ha basado básicamente en derechos que tienen que ver con el bienestar. Pero también se ha hecho presente la desigualdad de trato, que también es una cuestión que ha dolido mucho, que básicamente yo me circunscribo a lo que pasó en el portal de la dehesa. Si nosotros salimos de la desigualdad económica, tendremos que hacer un ejercicio, una ecuación de modelo de mercado. Pero ¿cómo hago yo para salir de la desigualdad de trato? Para no ser que el otro se sienta menor que yo. Bueno, yo creo que lo primero es, quería hablar un poco desde mi experiencia. Yo nací en una población, la población José Santosa de Recoleta, y me siento súper orgulloso de mi origen, el de mis padres, el de mi abuelo. Por lo tanto, y yo quisiera dar vuelta a la mirada, porque el ser de población para mí tiene todo un valor. Y si me dijeran roto, tampoco me sentiría tan mal. Entonces, lo que yo siento es un poco de pena por esa persona que se comporta como adolescente. Ese nuevo rico que siente que se tiene que diferenciar, que siente una ansiedad porque en su barrio hay gente que es distinta a él. Él es el que tiene problemas, ¿no? Esa No los que necesidad de somos marcar, rotos, sí. claro, no los que somos rotos. Y hay precisamente un sociólogo y urbanista que habla de la adolescencia de las ciudades que están creciendo y que tienen nuevas riquezas, ¿cierto? Y quieren diferenciarse de otras y se comportan como un adolescente. Por eso es que tuve la oportunidad de estar en Copenhague, y en Copenhague no hay edificios altos, no hay torres como la Titanium o este centro comercial gigante, porque no quieren diferenciarse de otros. Ellos tienen una realidad que le ha ido haciendo masticar cosas que nosotros estamos recién masticando, como la integración social, y la han integrado dentro de sus políticas públicas hace más de 50 años. Entonces, ¿cómo se combate esto? Efectivamente, yo concuerdo con lo que dijo Marco acá. En el fondo, la construcción de la ciudad ha sido completamente segregada. Se ha sometido la construcción de la ciudad al mercado de suelo, un mercado de suelo que por precio segrega. Así son las lógicas de mercado, ¿cierto? Entonces lo que ha faltado es una planificación más estratégica y un rol del Estado más activo en términos de dónde queremos y qué queremos construir en nuestra ciudad. Pero aparte de esa mirada económica... Solo quiero decir por qué. Porque creo que lo que falta efectivamente para que no tengamos estos episodios es el encuentro. Entonces la integración social en la ciudad es fundamental para que haya encuentro. Y cuando hubo bienes públicos en la ciudad como en los colegios, cuando los liceos eran de excelencia, a ese punto llegaba toda la ciudad. A lo mejor eran los excelentes, ¿cierto? Era igual a una élite.
pero llegaban de todos lados al Instituto Nacional, llegaban de todos lados al INBA, pero hoy día ya no. Es verdad. Ellos han construido sus propios colegios, ellos han generado una educación absolutamente segregada y segmentada que responde a las mismas lógicas de la ciudad. Entonces, si tú no te encuentras, imagínate los clubes deportivos, tú que estás en el fútbol. Antes existían clubes deportivos, tú dices, ¿por qué la barra no le obedece a los dirigentes? Porque los dirigentes son dueños, ya no son parte de ese club deportivo porque se privatizaron. Entonces, hemos encontrado tantos espacios de segregación que efectivamente no nos conocemos y se producen estos miedos. Yo lo invito a esta persona que le decía roto, no vamos a volver a los epítetos, pero a conocer la población Osa de Recoleta, una población donde vive gente que trabaja, donde vive gente súper rica en términos de espíritu, donde han salido profesionales de distintos ámbitos que son mis amigos hoy día todavía. Entonces, Gonzalo, perdón, tú has dado un clavo en algo. Sí. Fíjate que no lo había pensado. Es verdad, pero yo tengo 54 años y es verdad, el Instituto Nacional jamás te preguntaban de qué barrio venías. Era tu capacidad la que te llevaba a sentarse en esa aula. Lo mismo en el Liceo 1 de niñas, en el Carmela Carvajal, en el José Victorino Lastarria, en el Manuel de Sala, que en definitiva quiero decir que la plataforma también es la educación y que es un cambio cultural profundo el que tenemos que hoy día plantearnos, porque tú ahora cuando empezaste a numerar los colegios, efectivamente en los colegios tan importantes como eso, convivíamos todos. No había una segregación económica, ¿o no? Mira, yo creo, todo el mundo dice los colegios, no, si la educación parte en casa. De manera. No sigamos diciendo la educación es de los colegios, en los colegios a ti te instruyen, pero en la educación parte en casa. Exacto. A mí, por ejemplo, me duele mucho cuando las mujeres no se han podido embarazar y gastan millones en un in vitro y qué sé yo. ¿Para qué tienen un hijo si después se lo van a entregar a una empleada? Para que la empleada le críe el hijo. Lo encuentro un absurdo. El hijo necesita del amor de sus padres. Y los padres trabajan desde no sé qué hora hasta no sé cuánto para dar cosas materiales, pero no dan lo más importante que es la educación y el amor. En este país falta amor. Cuando aprendamos a dar amor, a mirarnos a los ojos y decirnos te quiero, este país va a cambiar. El otro día me fui a tomar un café. En una mesa habían 4 personas. Metieron el celular. Y no entiendo para qué estaban los 4 ahí, si ninguno hablaba con el otro. Aquí nos falta entregar amor, dulzura, ternura y mirarnos a los ojos. Y yo quiero decir una cosita solo Gonzalo. respecto de la educación. Efectivamente, los colegios instruyen lo que, para tratar de conceptualizar, se trata de bienes públicos, de entregar bienes públicos donde la gente se encuentre. Y el colegio, o el liceo era un bien público donde la gente se encontraba y conocía realidades de otros, por lo tanto no les tenía el miedo que hoy día vemos que la gente se tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que reconocer que el colegio además, en el influjo hay un influjo de conocimiento y de cultura que cuando tú encuentras espacios para compartirlos, ese niño que en su casa no tuvo a lo mejor la suerte de tener los padres que tuvieron otros, pueden encontrarlo y actuar por imitación o por ver que en esa familia hay algo que recoger o lo invitan a su casa, entonces aprende modales. Entonces, claramente el encuentro en lugares que se denominan como bienes públicos, pueden ser los colegios, los estadios, las plazas, porque aquí también tenemos una diferencia en términos de equipamiento, feroz, de servicios en general. Entonces, el encuentro en bienes públicos es necesario para que no tengamos este miedo, porque estamos analizando el tema de la ESA precisamente. Pero ¿cómo lo hacemos de verdad en cosas concretas? Porque tú trabajas en aquello, ¿verdad? Porque hay muchos que no van a querer salir de su colegio, de su barrio, porque recordemos que, como tú decías, se van creando, ¿verdad? Todos no sé si círculos, burbujas, no sé cómo llamarlo, pero hay muchos que no quieren salir de eso. Y la mirada que nosotros estamos teniendo, a ellos no les interesa. ¿Cómo podemos abrir campos efectivos de tal manera que sí nos mezclemos? Porque yo no le puedo pedir a una persona que no quiere salir de su sector que se vaya a otro. Es una gran pregunta y yo tengo dos miradas. Una que tiene que ver con Santiago, con las grandes capitales, que tiene que ver con políticas públicas agresivas en términos de la inclusión. O sea, si tú construyes una línea de metro, ¿por qué el metro no expropia 200 metros? O sea, si ya tiene que expropiar para incluirlo, ¿por qué no expropia más? Y hacemos lo que la sociedad quiere que se haga ahí y no lo que el mercado quiere que se haga ahí. Y esa plusvalía que genera el metro, en general la capturan
los intereses inmobiliarios. O sea, Gonzalo. Que es lógico que lo hagan. Si tú tienes que definir esto desde las políticas públicas, no desde los actores privados que obviamente están tratando de captar valor. Ese, por una parte, en el fondo, políticas más agresivas en términos de la inclusión, y por otra, nosotros como fundación trabajamos en municipios rezagados, en territorios que son apartados, donde vemos mucho capital, muchas oportunidades también, pero no siempre las condiciones habilitantes para la gente que vive ahí. Entonces, una de las grandes soluciones para mejorar las ciudades es mejorar las regiones, es descentralizar, es hacer que la gente no se tenga que venir aquí a vivir a los contrafuertes de la ciudad para vivir mejor. La expectativa de toda persona en región hoy día es venir a estudiar a Santiago. El 34% del capital social, es decir, de personas que, por ejemplo, en la PSU obtienen más de 700 puntos, en regiones se viene a Santiago y su única expectativa es quedarse acá. Entonces, si no generamos condiciones habilitantes en regiones para mejorar, y una cosa súper importante, en las comunas donde nosotros trabajamos hay integración social. El alcalde, la gente sabe dónde está su casa. El mejor gallo del colegio, el que tiene una empresa, ¿cierto? Agrícola, qué sé yo, vive ahí. Exacto. Se conocen. Entonces, hay integración social en el país que tenemos que poner en valor, y eso se hace también, como decía, políticas públicas de integración en la ciudad y políticas públicas que descentralicen las oportunidades para efectos de que estas zonas que son integradas se valoricen y la gente pueda vivir ahí. ¿Esto afecta más a la gran urbe como a Santiago que a las regiones? ¿Cómo? Que esto afecta, lo de la segregación, lo de que no quererse... ¿Solo en las grandes urbes o también lo vemos? Nosotros creemos que mucho menos en regiones. Lo que sí vemos es una gran asimetría territorial, es decir, las oportunidades se concentran en las grandes capitales y la gente tiene que, para vivir, ir al colegio a la gran ciudad, ir a buscar servicios de salud a la gran ciudad, y finalmente, si uno diera condiciones... nosotros llamamos habilitante en esos territorios, la gente no tendría que optar necesariamente a tener que irse, de poder convivir en comunidad en esas zonas. Yo te quería aportar un ratito lo que estabas diciendo tú, Gonzalo, del criterio económico, porque uno entiende que hay ciertos lugares de la ciudad que son más caros y que son económicamente mejores para construir una vivienda y venderla. Pero no hay también ahí un criterio que también refleja el clasismo, cuando se decide sacar un sector o viviendas sociales y llevarlas a un lugar de la ciudad donde no hay servicios. Están como en el patio trasero, están detrás de un muro, están en un lugar donde nadie los quiere ver. Aparte de un criterio económico, ¿no hay clasismo ahí también? Bueno, hay clasismo, hay varias expresiones de clasismo en la ciudad. Si uno ve la circunvalación Américo Vespucio, uno ve cómo se soterra desde Las Condes hasta La Reina, y después aparece como un tajo en toda la ciudad, lo que le genera grandes problemas de conectividad a las personas. Y eso se hace con fondos públicos, porque lo otro son inversiones privadas. Y uno no puede pedir al privado, no puede pedirle al privado que quiera generar vivienda social cuando puede rentar mucho más. Estás mencionando un punto que es increíble, lo hemos hablado tantas veces aquí. Eso es un dinero público, por lo tanto... Podríamos decir que desde el Estado también hay una mirada clasista. La carretera va bajo tierra en el sector oriente de la capital, pasa por el medio de una comunidad en otros sectores. Hay municipios, nosotros trabajamos en tema municipal, hay municipios que tienen posibilidad de gasto per cápita de 1,5 millones por habitante. Y hay otros que tienen 100.000 pesos por habitante. Eso hace una realidad de tener municipios con presupuesto europeo y otros con presupuesto africano, ¿ya? De gasto. Entonces, eso también se hace con fondos públicos. Entonces, ahí hay una expresión de clasismo absoluta. Y en términos de la vivienda, yo diría que tiene más que ver con políticas públicas que no han sido capaces de enfrentar el mercado de suelo. Porque finalmente la definición de construir en un lugar que tiene equipamiento es el precio de suelo, porque el precio de suelo en la ciudad no depende de la calidad del suelo, si es resistente o no. Depende de todo lo que pasa alrededor. La conectividad. O sea, todo el precio se justifica por lo que el Estado principalmente ha invertido alrededor, pero la inversión inmobiliaria lo que busca es rentabilidad, por lo tanto lo que hace es la vivienda más cara que puede desarrollar ahí. Entonces, ¿cómo regula el mercado de suelo? ¿Cómo lo hacen más transparente? Y cómo además... Yo creo que, bueno, hay hartas propuestas de bolsones, de resguardo de suelo público, digamos, de uso de suelo municipal para efectos de vivienda, pero hoy día yo creo que la posibilidad de revertir son efectivamente políticas públicas mucho más agresivas en términos de integración, y lo que están haciendo ustedes, poniendo el punto sobre la integración social como una necesidad, es parte del consenso al que tenemos que llegar luego de que esta crisis ojalá la podamos superar. Bueno, yo creo que hasta el momento nos quedamos en mucha declaración de intenciones respecto a la integración, pero pocos actos concretos. Lo que hizo perdona, pero mientras más sigamos en esta dinámica,
en algún momento va a pasar, porque ha habido una... Es que todavía no es parte de la agenda. Todavía no parte de la Claro. agenda y parece que todavía no va a partir. Pero yo quiero preguntarte algo, Marco Antonio, porque hemos usado el ejemplo del portal de la dehesa como un hecho emblemático de la desigualdad prácticamente de trato. Por primera vez tengo la sensación de que el barrio alto, por decirlo de alguna manera, tiene una manifestación de esta característica. ¿Qué crees tú que se le quiso decir a ese lugar? ¿Qué es lo que se quiso expresar con esa manifestación, dado que la reacción fue tan violenta? Bueno, este es un mundo un poco interpretativo, digamos, y me hago cargo de eso. Pienso que... Voy a dar una vuelta un poco larga, pero voy a ser lo más conciso posible. Lo que nosotros vemos en el portal La Dehesa, así como lo que nosotros vemos como expresiones de violencia, ¿verdad? En distintas partes de la ciudad, en distintas partes del país. Y de hecho uno podría mirar en cualquier parte del mundo y más o menos se aplica el mismo modelo. Es solo la punta del iceberg lo que estamos viendo en términos de violencia. Es la violencia como explícita, evidente, digamos, ¿no es cierto? Que ya te lleva a un nivel casi primitivo de acción. Pero bajo esa violencia existe también una violencia estructural, que es la que podríamos hablar, que tiene que ver con las políticas públicas, la forma en que ordenamos el territorio, la forma en que construimos un sistema económico, la forma en que nos vamos a relacionar, se condiciona por esto. Y también una violencia cultural. Dicho en breve, por ejemplo, la violencia a la que están expuestas las minorías en nuestro país. ¿Ya? Entonces, esto no es que sea la punta del iceberg, es un problema que emerge de la base. ¿Ya? Por eso es que hizo tanto sentido y apareció 1,5 millones de personas en la calle. ¿De acuerdo? No, si no, esto no pasa, nada. Es porque hace sentido. Llevado esto al punto de decir, ¿qué quiero expresar? Quiero expresar mi malestar. Y quiero que tú también te sientas incómoda por lo que yo me siento incómodo. Quiero que me escuches. Y eso es lo que esto es una metáfora, es lo que no hemos sabido hacer. No estamos escuchando. Y esto no lo estoy diciendo yo, se ha venido diciendo por semanas. Y cuando uno escucha de repente declaraciones o cosas que uno espera encontrar respuestas, digamos, particularmente en nuestra clase política, para eso están, no aparecen. Y esto es una situación que nos pone un poquito en una zona de riesgo, de alto riesgo. Bueno, no está larga la vuelta que diste para responder, porque está claro, queremos que nos escuchen y no particularmente con violencia. Había un acto de manifestación. Absolutamente. Quiero que ustedes también nos escuchen y probablemente no fue empático a la respuesta. ¿Tú querías decir algo, Bego? Sí, que yo creo que el enfoque es súper importante en las políticas públicas, que parece que fuera algo tan lejano y que yo les decía la otra vez, ¿se acuerdan? Como, oye, si la Constitución no es un pacto cerrado, la Constitución es un acuerdo entre nosotros los ciudadanos para establecer el Estado, que es en el fondo el país que queremos construir. Por eso es importante que hablemos, que escuchemos, que una aymara diga cuáles son sus necesidades, que hayan mujeres presentes que expliquen, que hayan obreros de la construcción, que es distinto a un minero. O sea, tenemos que estar todos los actores sociales presentes, porque las políticas públicas son las que resguardan y en muchos casos nos obligan a ciertas cosas, como les voy a decir, te condicionan. Algunas frases que para que entendamos un poco lo que pasa con lo del mall de la dehesa. Febrero. Salgan de mi lago. Yo también me he notado. Salgan de mi lago. Ahora salgan de mi mall. No, soy abogado y soy abogado de mi y soy país, todas esas cosas. Sal de la faz de la tierra. O sea, ¿dónde termina sal, bórrate, no quiero verte, no existas, por favor? Creo que también una política pública dura, me refiero a dura en decirnos tenemos que mirar y tenemos que estar todos juntos en esto, viéndonos, validándonos, nos permite no tener el pánico de decir sal de mi playa, no quiero verte, no pises esto que es mío. Como la sensación de que alguien me va a quitar algo que es demasiado valioso y que perdimos el real valor. Sí, que el valor no está en... Es un poco... Perdón el ejemplo como ridículo que voy a poner, pero ¿se acuerdan del libro de Tolkien que está My Precious con su anillo todo el rato desesperado? En eso nos convertimos. Y cada uno, claro, cada uno le da el valor a ese anillo como uno puede. Gollum. 20 segundos para que te pueda intervenir y podamos... Sí, no, es que está buenísimo lo que acaba de hacer Begoña, porque graficás bien lo que el sal de mi lago es un gráfico exacto de que no quiero verte. Y aquí viene la pregunta para Marco Antonio, que ¿cómo hacemos para empezar a empatizar desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo le explicás a esa gente que tiene que ver otra realidad? Gran trabajo ese, digamos, pero yo partiría primero por abrir nuestras mentes
¿Ya? ¿Qué significa eso? A ver, respiremos hondo de verdad, respiremos profundo, escuchemos al otro que está aquí adelante sin dogma. Porque si yo miro y analizo lo que veo, lo que aparece en los medios respecto a de las medidas que se están tomando, es como un diálogo de sordos. ¿Sí? Y cuando viene la respuesta a la pregunta que yo hice, digamos. ¿Ya? Entonces, esto significa, como decía Begoña, legitimar al otro como un otro como yo. ¿Ya? Los budistas tienen una expresión muy clara sobre eso. Hay que ser compasivo. ¿Y qué significa ser compasivo? Entender que tú, todos los que estamos aquí, todos sufrimos, todos lo pasamos pésimo y todos tenemos derecho a ser felices también. Y en la medida en que yo acepto que el otro tiene una vida tan valiosa como la mía, es más fácil comenzar a empatizar. Yo te preguntaba por los prejuicios, porque a veces, obviamente hay un desconocimiento del otro, pero le pones una etiqueta sin darnos el trabajo de conocerlo, de que es cuico, o de que es roto, Sí. o de lo que que sea, sí. de lo que sea. Mira, ¿Cómo nos liberamos de esa etiqueta que nos hace tanto daño? Mira, a mí me hace mucho sentido que las personas sepan cómo sus mentes funcionan, ¿de acuerdo? Porque es la única manera de empezar a sacarse el velo que llevamos dentro. Ya, con años de trabajo en esto, me doy cuenta que la mente de las personas es algo peligrosamente dúctil, maleable, ¿de acuerdo? Entonces uno puede vivir en un mundo que cree que es real y lo experimenta como real, pero que está muy lejos de la consonancia o la resonancia con otros mundos. Los prejuicios son etiquetas simples, cortas, generalmente con una carga emocional negativa, que llevan acompañada un mínimo de información. Y esto funciona así porque evolutivamente nuestro cerebro ha sido preparado, ¿de acuerdo?, para, con poca información, darle sentido a la existencia. Mira. ¿Ya? Entonces, si a mí me dicen, mira, no, es que ese es un pesado, pesado, pesado. Entonces, es un pesado y todo lo que voy a ver en él, inmediatamente, funciona como un efecto Pigmalión, digamos, yo encuentro lo que busco, empiezo a destacar todas aquellas características que a mí me hacen sentido como pesado y confirmo la idea de que es un pesado. ¿Y qué hay? Claro, la etiqueta. Así como si se acuerdan de los tiempos de colegio cuando teníamos un compañerito que le decían el tal, le poníamos la etiqueta y todos actuábamos en consonancia con esa etiqueta. Tengo la impresión, y a veces es más que una impresión, creo que podría ponerlo en datos duros, digamos, que nuestras discusiones respecto de lo que queremos como país, por ejemplo, que son tremendas conversaciones, digamos, se llevan a un nivel de caricatura en que empiezan a operar los prejuicios. Entonces, si tú dices, mira, a mí me hace sentido que la educación sea gratis. Izquierdista, flojo, no quiere estudiar, tú tienes que el esfuerzo es lo más importante. Yo no he dicho eso, digamos. Estoy diciendo que me gustaría que si me muero, chuta, mis hijos tengan asegurada la educación por lo menos. Eso, así lo veo yo por lo menos, digamos, como muestro un botón. Pero sin embargo empiezan a cruzarse estos prejuicios. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Primero, darse cuenta que uno es víctima de los prejuicios y que uno está todo el día funcionando en prejuicios, que operan más o menos con la misma lógica de las actitudes. Acción, emoción y pensamiento que funcionan coordinadamente entre sí frente al objeto sobre el cual yo tengo el prejuicio. Entonces, primero es reducir la etiqueta e intentar hacer el esfuerzo mental, digamos, porque eso es lo que requiere, digamos, gastar energía y tiempo en conocer, en preguntar, en indagar. Y sobre todo, no desde el miedo, sino desde la tranquilidad y desde la calma. O sea, pienso que en esto que vemos ahora como que la gente se crispa, si la gente se diera un minuto para respirar un poco, para darse cuenta que hay gente que está reclamando cosas que a ellos les duelen, a lo mejor a mí no, pero a ellos les duelen, lo que yo debería hacer es escuchar cuál es tu dolor para poder entender y ayudarte. Porque, dicho sea de paso, la paz social que tanto anhelamos hoy día y que tratamos de enmendar con decreto, perdón la expresión, pero no creo que sea el camino, se logra cuando todos sentimos que tenemos un mínimo de satisfacción asegurada. Y lo que hemos visto hoy día es que eso no está ocurriendo. Entonces, el prejuicio emerge, volviendo a decir, desde el temor, a reducir rápidamente la carga de información del entorno y, por lo tanto, yo actúo casi como en forma automática. Y el prejuicio es para arriba y para abajo, ¿ah? Sí. Para todas También, partes. digámoslo. Sí, claro. Es importante como que es para todos. Absolutamente. ¿Ya? Increíble lo que ha dicho Marco Antonio. Has dicho 5 veces, ¿por qué no respiramos? Es como que me decía sentir que en vez de respirar yo tomo aire. Sí. Fíjate que es verdad. O sea, cuando uno respira frente a una acción determinada, es muy distinto a tomar aire. El respirar parece que es un lenguaje que también lo dejamos de lado. O sea, ¿Yo puedo dar una opinión? Es que yo creo que nos encontramos... Primero, sigo creyendo que son una minoría. Son una minoría. Hoy día un 80% de las personas
cree en las demandas sociales, es decir, y no somos un 80% de pobres, por lo tanto hay mucha gente que está dispuesta también a perder un poco de sus privilegios para entregárselo a otros. Yo tengo harta esperanza, entonces yo quiero poner un poco las palabras de Marco en el proceso político que estamos viviendo. El proceso constituyente que debiera iniciarse, debiera contemplar la participación, la posibilidad de escucha. Si los políticos nos dan garantías para que todos participemos, me refiero a las mujeres, me refiero a la diversidad, me refiero a la sociedad civil, la academia, los pueblos originarios, vamos a haber malogrado la única oportunidad que hemos tenido, por lo menos los de nuestra generación, para ver en una carta fundamental. ¿Y por qué la gente firma un contrato? A propósito de lo que tú decías. Porque no acuerdo. El contrato se firma porque tú encuentras una cierta seguridad dentro de ese contrato, si no, no lo firmas. Me garantizas algo. Claro, me garantizas algo. Y en la Constitución que tenemos, muchos no la conocen, los que la conocemos y estamos en el mundo más social, no la reconocemos como válida, es decir, la respetamos, pero no la reconocemos como válida en términos de legitimación social por cómo se generó. Y hoy día tenemos una gran oportunidad, pero también necesitamos mucha generosidad del sector político para que incluso gente de ustedes, del mundo de las comunicaciones, de los que estamos en la sociedad civil, podamos participar en este proceso. Y no están las garantías dadas para que eso sea. O sea, hoy día estamos aquí discutiendo eso, pero no están las garantías dadas. Primero puede haber un no. Puede ganar el no. Y va a haber campaña para que gane el no. O sea, independiente que estamos viendo que un problema es tan grave, puede haber gente que hoy día va a decir, vamos a llamar a votar no. Y después puede que esto quede nuevamente en los políticos, en un 50%, que creo yo son parte del problema también. No digo que yo no sea, las organizaciones de la sociedad civil también tienen una responsabilidad. Pero ¿cómo garantizamos eso? Yo creo que desde las comunicaciones hay mucho que hacer para garantizar, estar viendo cuáles son los acuerdos para cómo se va a conformar esta convención, para que estemos todos y existan estos espacios de escucha para levantar los prejuicios. Eso creo que es fundamental. El contrato es muy, muy importante, sin duda, y tiene que ver con el nuevo Chile que queremos construir, pero todos podemos hacer algo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Eso, sin duda. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la noche, y en eso te quiero incluir a ti, María Inés, y preguntarte justamente por el tema de los prejuicios. ¿Con cuáles prejuicios te encuentras tú más en tu entorno, en tu barrio, con tu gente cercana? Siempre miran a la gente menos, ¿ah? Y no se dan cuenta que esa misma gente que nos sirve, ¿ah? Siempre miran a las empleadas, porque ahora les llaman nana. Siempre que estamos con cuentos, no son nanas. Nanas son los que cuidan niños. Son empleadas. Yo fui empleada pública, y suena más feo todavía, empleada pública. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no le damos el trato que merecen? ¿Ah? ¿Tú ves tratos muy distintos? Yo veo tratos muy distintos, y muchas veces mis amistades se ríen de mí porque yo salgo fuera y mi primer regalo es para mi empleada. Y mi segundo regalo es para mi jardinero. Y después vendrán los demás, me dan lo mismo los demás. ¿Y por qué se ríen de ti? Porque me encuentran que yo soy de izquierda. Solo porque tienes Porque esa yo soy así, claro. Conciencia social. Porque tengo una conciencia social. Yo tenía un campo y lo vendí. Pero a los que vivían en ese campo, les regalé la casa donde vivieron con media hectárea. ¿Ah? Nunca se lo creyeron. Hasta que yo vendí el campo y hice la separación legalmente, y ellos tienen su escritura. Es que frente a eso mucha gente puede Entonces me decir, miran como que soy loca. la María Inés está loca, esta mujer. Mira, Claro. esta conversación, lo que pasa siempre, en nuestro mucho gusto, es que se extiende también hasta sus propias casas. Ha hablado mucho y de verdad que han sido conclusiones muy bonitas, porque queremos que Chile cambie en todos los aspectos, ¿verdad, Carla, Y querida? nos falta, uy, qué rico eso, nos falta tiempo además. Pero yo creo que una de las cosas importantes y promesas del programa es generar estos espacios de conversación. Pero no solamente que nos quedemos en la conversa y en el análisis, eso es lo que yo aspiro, sino que estas palabras se concreten en acciones y en cosas que de verdad nos permitan, como tú lo decías, Marco Antonio, no tener miedo ni prejuicio. En lo que tú decías, Gonzalo, en que las políticas públicas realmente nos permitan esta mezcla, el vivir todos juntos. Y la María Inés, que hoy día nos ha venido a dar una lección de vida maravillosa, compartir con otros. Somos todos parte de una comunidad. ¿Alguna vez te han dicho, María Inés, que era una mujer chora?
No. Yo te lo digo. Oye, María Inés, Es seca. yo no sé si el día has venido a la Termo primera vez o has venido otras veces. A este, no. Sí, fui a otro canal. Ya, pero aquí lo he pasado. Ya, oye, ¿te gustaría decir algo fíjate que Chile el día quiere que todos hablen. Mándale un mensaje a nuestra gente a través de las pantallas del Mucho Gusto. Mirémonos a las caras y digámonos te quiero. Y cuando pasemos por frente a una persona, te quiero, aunque no se lo digamos si no lo conocemos. Y cuando entremos a un ascensor, buenos días, hasta luego. Cuando nos subamos a una locomoción, hola, buenos días, hasta luego, gracias por traerme. Son mínimas cosas. Si no somos capaces de eso, mejor vámonos a otro planeta. Ya, yo te voy a decir otra cosa. Mira, hagamos el ejercicio práctico. ¿Sí? Te quiero. Te quiero. Te voy a hacer otra cosa más. Mirémonos a los ojos y gracias por haber venido. De Un aplauso nada. para María Inés. Eso, pasó, María. Oye, y también acá tenemos otra gran dupla de amigos. Marco Antonio, yo por lo menos hasta ahora no te he visto en el Mucho Gusto, pero parece que ha sido un momento muy grato para todos, que desde tu experiencia nos digas cómo convivir mejor entre nosotros mismos. Muchas gracias por haber venido al Mucho Gusto. Les agradezco la invitación porque es la deformación profesional, digamos. Mi trabajo es aliviar el dolor emocional de las personas. Y he visto mucha gente muy afectada emocionalmente. Sí, verdad. Por eso he insistido en esto, que respiren, digamos. Por favor, abracen a su gente en casa, pierdan el miedo, relájense, respiren. Y voy a correr un riesgo tal vez, pero un mensaje un poco de esperanza. Yo creo que hablando se resuelven las cosas. Y tenemos que preparar los escenarios para conversar. Estos espacios ayudan a que la gente encuentre algo que le haga sentido y diga, chuta, me quedo con esto. Por lo tanto, esa es la invitación, a que la gente se mire a las caras, converse, se relaje, que llore si tiene que llorar, que patalee si tiene que patalear, que grite si tiene que gritar, pero que por favor reduzca la tensión para que podamos ir llegando y avanzando hacia un reencuentro nacional que se necesita. ¿Es buena la diferencia entre respirar y tomar aire? Parece que... Absolutamente. Ya, y oye, y Carla, me dijo Gonzalo que quería que tú te despidieras de él. Oye, Me rechazó. Pero no hay por dónde perderse. Mira, cuando hablamos de estar haciendo todos comunidad, me llegó mi chal bordado, De hermoso. que es de la emprendedora que fue a la feria donde estaba José Viñuela. Y esto también son gestos, porque yo me llevo una obra de arte con cariño hecha a una Y su persona trabajo. y yo también le doy una. Así que te abrazo con mi tigre, Pasa, Gonzalo. Gonzalo. Gracias por hacer... Espérate. Perdón, ¿con olor a tigre? Una cosa, Pablete, tiene olor a guagua. Mira, guagua. Que la señora tenía una guaguita. Oye, y el olor a guagua también lo sentimos acá porque somos un país adolescente, sí. Nos comportamos como adolescentes, sí, pero queremos crecer.